Estamos levantando un censo, el censo de la iglesia, porque se nos ha pedido de parte de la misión que demos una estadística bastante real. Así que el hermano Enrique les va a tener al final una hoja que contiene todos los datos suyos y usted la va a llenar. Y esto nos va a servir para que podamos presentar una estadística bastante apegada a la realidad. Así que le pedimos que lo haga porque es bueno, es de mucha bendición. Quiero recordar los himnos que cantábamos en un cuarteto. Anoche me dieron la grata noticia que uno de los integrantes del cuarteto no sabíamos dónde estaba. Salió a los Estados Unidos y no sabíamos dónde se encontraba por muchos años. Pero esta semana se le encontró. Está en California, vive en California. Y ha sido un gozo saber de él. Muy bien. Canto feliz, así se titula este precioso himno. Tal vez el hermano Israel puede ayudarnos algo. En la bemol. Súbeme un tono. Canto feliz de Cristo Jesús, salvo soy de mis pecados, Él me libertó. Salvo soy, Señor. Canto feliz en Cristo Jesús. Salvo soy de mis pecados, Él me libertó. Cristo me salvó. Salvo soy por el Señor. Gloria, gloria, tuyo soy, todo a Él ahora doy. Cristo me salvó. ¿Son salvos ustedes, hermanos? ¿Cuántos están seguros de su salvación? Levanten su mano, dígale, soy salvo, ¿verdad? Segunda estrofa. Mi Salvador es Cristo el Rey. Salvo soy, en plena gloria, con Él estaré. Cristo me salvó. Salvo soy por el Señor. Gloria, gloria, tuyo soy, todo a Él ahora doy. Cristo me salvó. Salvos somos por el Señor. Venga, hermano Romero, venga a orar.
Vamos a orar. Sí, póngase en pie, amado hermano. Vamos a orar por este queridísimo hermano pastor. Buen Padre Celestial, en esta mañana bella y maravillosa, segundo domingo de este mes de diciembre, Señor, estamos plenamente seguros que usted ha lidiado a la par de cada uno de nosotros, Señor. Que usted nos ha dado sabiduría, nos ha dado el entendimiento, nos ha dado fortaleza, nos ha dado un apartado especial para que cada día alabemos su santo nombre, Señor. Padre, hemos terminado una semana de oración en la cual, Padre, su nombre ha sido invocado allí en términos generales a través de quizás 15 o 25 hermanos que hemos estado de lunes a viernes. Pero gracias, Señor, por el acompañamiento de nuestro pastor que ha estado arduamente trabajando en pro del ensanchamiento de su obra, de su reino. Queremos bendecir a todos nuestros hermanos a la distancia, Señor. Queremos llegar allí a los 5 continentes hasta donde es posible que este medio de telecomunicaciones pueda llegar, mi Dios, allí a la casa, al desesperado, al enfermo, a los médicos, allí en los hospitales, allí en las clínicas, allí en el Hospital Blum, que está brotando muchas dificultades para nuestros niños, para todos en general, mi Dios. Y gracias, Señor, por nuestro hermano pastor, que usted lo tiene bastante bien, Señor. Gracias por sus pulmones, por sus vías respiratorias, por su corazón, por su alma, por su espíritu, por todo su cuerpo, Señor. Muchísimas gracias por la iglesia presente en esta mañana. Queremos, Señor, que esta palabra que va a salir del corazón de Él y del sentimiento profundo que usted le ha dado a través de su Espíritu Santo pueda llegar también acomodada a cada una de nuestras vidas, Señor. Muchísimas gracias por esta linda mañana, porque por los medios de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos todo. Amén y amén. Gracias, hermano. Muy bien, pueden sentarse, hermano. Estamos finalizando el año. Ya el año se fue. Pero el año tiene que dejarnos a nosotros cosas buenas. El año ha sido una tremenda situación que hemos vivido. Ha sido un año muy difícil. Pero sin embargo, nosotros los cristianos debemos de aprender o recordar cosas que nos van a ser tan útiles, tan importantes para el próximo año. Y en esta mañana yo quiero que reflexionemos sobre 3 cosas bien importantes. El tema del mes es vida espiritual del discípulo de Cristo. La palabra discípulo de Jesús, discípulo, se asocia también con la palabra creyente, porque se espera que todo creyente sea un discípulo de Cristo. Así que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. El versículo clave, 2 Timoteo 2:2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y ahí está el pasaje, van a seguir el bosquejo. El apóstol Pablo escribió su segunda carta a Timoteo, quien fue su hijo en la fe. Timoteo fue ganado por el apóstol Pablo para Cristo. Y Pablo lo reconoció como su hijo en la fe. Fue escrita poco antes, esta carta, la segunda a Timoteo, fue escrita poco antes de su martirio, en el año 67 después de Cristo.
Esta carta lleva como fin animar a Timoteo, alentándole a que siga fiel en sus deberes, tales como reteniendo la sana doctrina, evitando todo error, aceptando la persecución por el Evangelio, poniendo su confianza en las Escrituras y predicando el Evangelio impecablemente. Esto es lo que quiero que veamos en esta mañana. Estamos en 2 Timoteo. Propósito: fortalecer la vida espiritual y ministerio de Timoteo. Ese es el propósito. El propósito de la carta es fortalecer la vida y ministerio de Timoteo. Timoteo era un pastor. Y Pablo quiere fortalecerle a él en su ministerio. ¿Cómo el apóstol Pablo, como el apóstol pudo confortar la vida espiritual y ministerio de su hijo Timoteo? Pues en 2 Timoteo, capítulo 1, encontramos allí 3 recomendaciones. 3 recomendaciones que el apóstol Pablo hace a Timoteo. 3 recomendaciones. Y esas 3 recomendaciones quiero que usted las tome para usted. Yo las tomo para mí. Estas 3 recomendaciones que Pablo da a Timoteo. Lo que él tiene que hacer en su vida y ministerio. Y la primera recomendación, Pablo le recomienda que avive el fuego del don de Dios que está en él. 2 Timoteo 1:1-6. ¿Qué es lo que le pide el apóstol Pablo a Timoteo? Que avive el fuego del don de Dios que está en él. Veamos esos primeros versículos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ese es el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Que avive el fuego. Ahora, avivar el fuego significa mantener vivo el fuego. Y don se refiere a la capacidad espiritual del creyente. Cada uno de nosotros, hermanos, en nosotros vive el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios quiere que usted y yo mantengamos esa llama espiritual.
para hacer el ministerio, cualquier ministerio que haya, que usted tenga, en cualquier ministerio que usted esté. Si usted es un pastor de iglesia, tiene que avivar el fuego del don que hay en usted. Si usted es un anciano de una iglesia, tiene que avivar el fuego del don que hay en usted. Si usted es un diácono o diaconisa, debe de avivar el fuego del don de Dios que está en usted. Si usted es un maestro de escuela bíblica dominical, usted debe de avivar el fuego del don de Dios que está en usted. Si usted es un líder juvenil, tiene que avivar el fuego del don de Dios que está en usted. Cualquier ministerio que usted tenga en la iglesia que le haya encomendado a usted, usted tiene que avivar ese fuego del don. Porque todos los que estamos aquí, todos, si usted es un creyente, usted tiene dones. El Espíritu Santo le ha dado a usted don. 1, 2, 3 y quizás algunos hasta 4. Pero esos dones hay que descubrirlos y hay que avivarlos y hay que ponerlos al servicio de la iglesia. Gracias a Dios, porque usted no es una persona cualquiera. Usted es una persona, es un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo de Dios y que usted es importante en la obra del Señor. ¿Pero qué tiene que hacer? Avivar el fuego del don que usted tiene. Don es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo de Dios a cada creyente para que edifique la iglesia. ¿Por qué las iglesias no crecen? ¿Por qué las iglesias no viven en ese fervor espiritual? ¿Por qué el creyente está viviendo una vida sin actividad? Se le encomienda a un ministerio y al final del año ese ministerio se terminó. ¿Por qué se terminó ese ministerio? ¿Por qué está en las calles ese ministerio que se le dio al principio del año? Porque no avivó el fuego del don de Dios que estaba en él. Todos los creyentes somos llamados por Dios para que hagamos eso. Avivar significa mantener vivo el fuego del don. Se refiere a la capacidad espiritual del creyente. Segunda Timoteo, ahí estamos, veamos el capítulo 4, versículos 2 al 6. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que prediques la palabra. Eso le dice Pablo a Timoteo. Predica, Timoteo, predica la palabra. Predica el evangelio. Ahora, hermanos, estamos finalizando el año. ¿Qué tal ha sido para usted en cuanto a la predicación del evangelio? Que prediques la palabra a todo creyente, todo líder, toda persona. Estamos llamados a predicar la palabra. Cuando predicamos la palabra es porque estamos avivando el fuego del Espíritu que está en nosotros.
que prediques la palabra, y le recomienda más. Dice: a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista. Pablo no era un evangelista, pero tenía que hacer obra de evangelista. Pablo era un pastor, pero se le recomienda que haga obra de evangelista. Y mire, todos los que estamos aquí debemos hacer obra evangelista, aunque no tengamos el don de evangelista. Pero si usted es un creyente, tiene que predicar la palabra y tenemos que hacer obra de evangelista. Tenemos que evangelizar, tenemos que llevar el mensaje del evangelio, tenemos que llevar la palabra a quienes no la tienen. ¿Por qué la iglesia no camina como debe de hacerlo? Pues que nos falta mucho. 1 Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Timoteo se cree que era muy tímido y por eso el apóstol Pablo busca cómo animarlo para que cumpla su ministerio como pastor, pues estaba capacitado con los dones que había recibido de parte de Dios. Hermano, usted y yo estamos capacitados porque hemos recibido de parte de Dios el Espíritu Santo, hemos recibido dones. Usted está capacitado, no necesita ir a un seminario, no necesita ir a una institución teológica. Quien nos capacita de primera mano es el Espíritu Santo de Dios, porque ha dado dones a cada uno. Nadie de los que estamos aquí, si es creyente, puede decir: es que yo no sirvo para nada. Es que yo no tengo nada. No. Usted es una persona que ha sido capacitada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué no predicamos la palabra? ¿Por qué no hacemos obra de evangelista? ¿Por qué no predicamos el evangelio? Que para el próximo año, el 2021, todo este grupo que estamos acá nos levantemos avivando el fuego del Espíritu que hay en nosotros, que nos levantemos para predicar el evangelio, para predicar la palabra, porque de esa manera usted estará respondiendo al llamado de Dios. Nunca diga que usted no sirve para nada. Nunca piense que usted no tiene nada. Usted tiene dones que el Espíritu Santo le ha dado. ¿Cuál es la primera recomendación que Pablo dice a Timoteo? Que avive el fuego del don de Dios que está en él. Que predique la palabra. Que predique el evangelio. Mire, hermanos, el evangelio es lo más grande que existe en el mundo.
Pues para eso vino Jesucristo. Para el primer heraldo del Evangelio fue el Señor Jesucristo. Él fue el que por primera vez predicó el Evangelio en esta tierra. Y luego encomienda a sus discípulos que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y luego nace la iglesia en el día Pentecostés y se le encomienda a la iglesia que predique el Evangelio. Que vaya de calle en calle, de casa en casa predicando el Evangelio. Eso hizo el Señor Jesús. Pero ¿por qué la iglesia se ha quedado atrás? Porque no ha avivado el fuego del don de Dios que está en él. Y yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuál es su don? ¿O cuáles son sus dones? La mayoría creo que me va a responder de que no sabe cuáles son sus dones. Eso es una lástima. Esto es una lástima. Avivar el fuego del don significa que Timoteo debía de ocuparse en la predicación del Evangelio y en la enseñanza de la palabra. Esto es vida espiritual del discípulo. O sea que hay que ocuparse en el ministerio que se nos ha encomendado. Cuando un discípulo creyente no está ocupado en desarrollar su don o dones en el ministerio, su vida espiritual está muy mal y el fuego está apagado. ¡Qué pérdida! Se fue el año 2020. ¡Qué pérdida! La tragedia más grande que ha ocasionado la pandemia en la iglesia de Jesucristo es que nos ha hecho cruzarnos de brazos cruzados, tranquilos como Camilo. No hacemos nada. Tenemos la oportunidad, la gran oportunidad, pero como no avivamos el fuego del Espíritu que está en nosotros, estamos sentados con la pierna cruzada. ¡Qué pérdida! Y sabe que el Señor nos va a pedir cuenta de eso. El Señor, ahorita nosotros la pasamos chele aquí, ¿verdad? Como que nada está ocurriendo. Mire, hermano, cada día ocurre algo. Cada día es una oportunidad. Cada día Dios está viéndonos cómo somos, qué hacemos, qué pensamos, qué no hacemos. Dios nos está observando. Y cada día el Señor nos pide que avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Ser creyentes es un gran privilegio. Ser un discípulo de Jesucristo es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Segunda recomendación que Pablo hace a Timoteo. Pablo le recomienda a Timoteo que deponga el espíritu de cobardía que hay en él. El espíritu de cobardía, reemplazándolo por el poder, amor y dominio propio. Segunda Timoteo 1, 7 al 12. Dice esta palabra: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
No nos ha dado Dios, a usted y a mí, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Pero ¿qué pasa con el creyente? ¿Qué pasa con la iglesia? Que tenemos espíritu de cobardía y estamos ahí enconchados, que no podemos hablar, que no podemos hacer nada, con una timidez extraordinaria que no le podemos hablar al vecino, al compañero de trabajo, a nadie. ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay espíritu ¿de qué? De cobardía. ¿Qué hace el perrito cuando tiene miedo? Mete la colita bajo las piernas, ¿verdad? Y tiembla. Eso pasa con la iglesia. Cobardía. Cobardía. Y Pablo le dice a Timoteo, por favor, Timoteo, pon el espíritu de cobardía que hay en ti. Tú puedes. Tú lo puedes hacer. Pero ahora estamos todos con la colita aquí, temblando, temblando. ¡Qué barbaridad! Muy bien. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. La vida espiritual del discípulo está pobre. La vida espiritual del creyente está pobre. Pobre, pobre. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, le dice Pablo a Timoteo, sino de ¿qué? De poder. Usted tiene poder de Dios. Romanos 1:16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Usted es evangélico? Levanten la mano todos los que son verdaderamente evangélicos. Levanten la mano. Ok, ¿qué tiene usted? Poder. Usted tiene poder. ¿Y por qué no lo usa? ¿Por qué no usa ese poder, pues? No queremos hacerlo. No hacemos uso de lo que tenemos y el Señor nos ha dado. Eso dice de amor, poder de amor y de dominio propio. No demonio propio. Quizá lo que tenemos es demonio propio. No dominio, sino un demonio propio que no nos deja hacer nada. Quizás eso hay en la vida de la iglesia. Es la iglesia de Cristo, es la iglesia del Señor. Jóvenes con la colita metida, mujeres con la colita metida, caballeros con la colita metida. Teniendo poder, teniendo amor y teniendo dominio propio, no hacemos nada. Por eso, hermanos, la iglesia está como está. Los predicadores vienen acá cuando les toca a ellos predicar, pero después no se ven. Se fueron. ¿Dónde están? A saber. Solo quieren que se les escuchen a ellos, que los vean a ellos y que lo escuchen a ellos. Pero si ellos no van a predicar, no están aquí. Ni su familia, ni nadie. Ancianos, cuando les toca, mire, los que dirigen, ancianos, ¿dónde están? A ver, ¿dónde están? ¿Y por qué no están aquí? Porque tienen la cola debajo de sus patas.
Entonces, ¿para dónde va la iglesia? ¿Por qué la iglesia no camina? ¿Por qué la iglesia no recibe frutos? ¿Por qué la iglesia no es fructífera? Por esa razón, somos cobardes. Somos cobardes, no tenemos amor, no tenemos dominio propio. Cuando usted está pensando venir a la iglesia, hay una voz que le dice, no vayas, no vayas. Y si usted le hace caso, no viene. Esa es cobardía, no tiene dominio propio. Eso pasa. No, ayer me decía un hermano, es que fíjese que mi carro tiene un poquito de así aceite, mire, y si me voy se me puede fundir. Por eso no voy a ir a la iglesia. Y no vino él ni ninguno de su familia. Ninguno de su familia, una familia grande. Pero por eso dijo que no podía venir al culto este día, aunque le fuimos a visitar y a dejarle regalos a toda la familia que anduvimos con él. Pero dijo, no, así tiene un poquito de aceite. Es cobardía. Esto no se puede llamar otra cosa sino cobardía. Ni amor, no tiene amor ni dominio propio. Los jueves son un poquito los que vienen. Los demás cobardes no vienen. Algunos dicen trabajo. Bueno, está trabajo, está bien. No puede venir por su trabajo, bien. Pero el que está en casa y tiene el tiempo y puede venir y se queda en la casa es un cobarde, una cobarda. Allí, pensando que se va a quedar en la casa, que todo lo que va a resolver todos los problemas de la casa y por eso no viene. No. ¿Qué va? Sigue diciendo. Por tanto, no te avergüences, dice, de dar testimonio de nuestro Señor. Le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Timoteo, cuidado. A nosotros se nos mete la vergüenza y nunca predicamos nada del Señor. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, mire qué importante esto, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó, ¿es salvo usted? Amén. Entonces dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes que todo existiese, la gracia de Dios reposó en usted y lo salvó para que usted haga su obra aquí en la tierra. Antes de todo, la gracia de Dios reposó en usted para que usted reciba los dones del Espíritu y para que usted sea una persona usada por el Señor para edificación de la iglesia. Eso, hermanos, esta palabra es llena de mucho contenido, podríamos decir, teológico, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad del Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto,
pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Espíritu de cobardía es también timidez. Se sabe que Timoteo era tímido, pues estaba bajo la persecución en el tiempo del reinado de Nerón. Pues el ministerio no era fácil en ese tiempo. Se necesitaba mucho poder de Dios, que produce amor y dominio propio. Ahora no tenemos ninguna persecución. Usted puede ir a donde quiera y usted puede pararse y predicar en cualquier lugar y nadie le va a decir nada, no le va a pasar nada. Puede llegar a cualquier oficina, a cualquier institución, usted puede predicar. Espíritu temor se había apoderado de Timoteo, el cual no procedía de Dios. Dios ya lo había dado a los creyentes, todos los recursos para ejercer el ministerio. San Mateo 10, 19 al 20 dice, más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, les decía el Señor a sus discípulos. Todo creyente tiene dones, ya lo vimos. Lo podemos ver aquí en Romanos 12:3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios ha repartido dones a cada creyente. Pero a veces queremos tener los dones que el Espíritu no nos ha dado. El Espíritu que no nos ha dado, los dones que el Espíritu no nos ha dado, esos queremos tener. Y nos equivocamos. Y no edificamos la iglesia. Porque no estamos usando los dones que el Espíritu nos ha dado. Y nos creemos los grandes. Queremos ser los grandes Billy Graham. Los grandes. Sin tener los dones. Y no sabemos que lo que tenemos no lo descubrimos. Muy bien, entonces dice que el Señor nos ha salvado. El Señor nos ha dado dones. Espíritu de vergüenza no debía tener Timoteo, tener para dar testimonio aún de Pablo y estar dispuesto a tener aflicciones por el Evangelio, según Timoteo 1, 8 al 12. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, etcétera. Ya vimos todo eso. Hemos sido salvados. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están seguros de su salvación? Seguros de su salvación. Porque la salvación no depende de usted, la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y Él lo salvó a ustedes de antes de todo lo que existe. Llamados con llamamiento santos. Hemos sido llamados con llamamiento santo. Llamó con llamamiento santo. Victoria sobre la muerte. Tenemos victoria sobre la muerte, hermano. La muerte física del creyente no termina en el cementerio. Ahí no termina. Para usted y para mí, el cementerio no es el fin de todo. Tenemos victoria sobre eso. El Señor nos ha dado la victoria. Tenemos victoria sobre la muerte. Mire lo que dice allí 1 Corintios
15, 54, 55. Y cuando esto corruptible, es este cuerpo, se haya vestido de incorrupción, ya un cuerpo santificado, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, ya no moriremos, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde? Dice Pablo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, Cristo participó de un cuerpo de carne y sangre, su encarnación, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Quién le quitó el poder? Jesucristo, cuando Él murió y resucitó. Quitó significa abolió o dejó inservible la muerte física. Existe, pero ha dejado de ser una amenaza para los cristianos, pues gozamos de la vida eterna, ya que por la obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué ahora los creyentes somos cobardes? Por falta de poder espiritual, o sea, vida abundante en el Espíritu, del cual yo fui constituido, dice Pablo, predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Usted y yo ahora ocupamos el puesto de un apóstol. Ahora no hay apóstol. Ninguna persona tiene que pensar que es apóstol. Los creyentes estamos en el puesto de un apóstol porque llevamos el mensaje del evangelio a la gente. Ahora no hay apóstol, ahora no hay profeta. Ninguno debe pensar de que es profeta o apóstol. Eso no existe ahora. Toda la gente que piensa así está totalmente equivocada. No existe. El tiempo se me fue, pero así brevemente, voy con la tercera. El apóstol Pablo recomienda a Timoteo que haga uso del don de Dios que ha recibido. También significa retener la sana palabra que hemos oído acerca del Evangelio de Cristo. Retener. Retén la palabra que has oído, Timoteo. En esto damos gracias a Dios por la misión centroamericana. Damos gracias a Dios por la misión centroamericana, porque retenemos la palabra, la doctrina que hemos recibido, la tenemos. Pero lo lastimosamente es que solo la tenemos para nosotros y no la compartimos para otra gente. En los dos puntos anteriores, la misión centroamericana estamos malísimos. Malísimos. ¿Y por qué no decirlo? Toda la iglesia de Cristo. Pero aquí tenemos algo muy especial. Versículos, 2 Timoteo 1, 18, 13 al 18. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe, amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Ya sabéis esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo, Hermógenes. Y tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó
y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concede el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, en Éfeso, tú lo sabes mejor. Le está diciendo Pablo a Timoteo. Muy bien, apóstol Pablo ya había enseñado doctrina en cuanto a la fe. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, le dice Pablo a Timoteo, en la fe. El apóstol Pablo ya había enseñado en cuanto al amor. Dice, amor que es en Cristo Jesús. Si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que ha seguido. Si alguno enseña otra cosa y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. En cuanto al depósito, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Esto es las buenas nuevas de salvación que hemos recibido. 1 Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Esto es un consejo de Pablo a Timoteo y es para todo creyente. Los creyentes a veces nos podemos hablar cosas vanas, cosas que no tienen ningún interés. Se dice que la mujer habla 5,000 palabras por minuto. Pero palabra de Dios, nada. Un montón de charadas, ¿verdad? Y los hombres, 2,000. A los hombres se les baja 2,000. 2,000 palabras. Pero palabras a veces sin sentido también. Chambres y cosas horribles, ¿verdad? Eso hablan. Palabra de Dios, palabra, nada. Y con los vecinos se ponen a hablar de que el carrito ya no camina, que el carrito ya no aquí, que el carrito allá, y que de eso hablan. ¿Ya? Del Evangelio, nada. De la doctrina del Señor, nada. Mira, de que el perrito lo llevó al veterinario y que aquí, que allá, y que la gallina, y que... De la palabra del Señor, nada. Ah. Figelo y Hermógenes le abandonaron, dice Pablo, pero Onésimo estuvo con Pablo y el apóstol le desea muchas bendiciones. Qué bueno. Así que, hermanos, hemos hablado de 3 recomendaciones. Primero, que avive el fuego del don de Dios que ha recibido. Ahora esa recomendación yo se la hago a usted en este momento. Y usted ha estado aquí y está con los brazos cruzados y con las canillas cruzadas, nada más. Y sale de acá y se va a la casa y no sucedió nada. Pues yo salvo mi responsabilidad. Si usted no lo hace, va a ser problema suyo. Y usted se va a encontrar con el Señor allá. ¿Por qué es necesario que todo creyente compadezca ante el tribunal de Cristo? Porque el Señor va a ver las obras, el ministerio que usted ha hecho mientras estaba en este cuerpo. 2, de poner el espíritu de cobardía que hay en él.
Usted también tiene un espíritu de cobardía, depóngalo. Quíteselo. Quíteselo. Usted tiene poder, usted tiene amor, usted tiene dominio propio. No le dé lugar al demonio propio que tiene. Cuidado con el demonio propio. Debe tener dominio propio, no demonio propio. Y 3, retén la sana palabra recibida de las Escrituras por medio del apóstol hacia Timoteo. Hay que retener la palabra, hay que vivir la palabra, hay que memorizar la palabra, hay que comunicar la palabra, hay que mantenernos en la doctrina, en la palabra sólida que Dios nos ha dado. Si no lo hace, pues hay que darle cuenta al Señor. Viene el 2021. ¿Qué va a hacer? ¿Qué piensa? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué piensa usted? ¿Ya descubrió sus dones? ¿O vamos a seguir con el mismo espíritu de cobardía? Predica la palabra. Predica la palabra. Ese era el lema del hermano Eliseo Hernández Echegoyen. Predica la palabra. Le dice a un pastor, ¿por qué, hermano Eliseo, se nos van las personas, los hermanos? ¿Qué tipo de zacate les está dándole? Predica la palabra, haz obra de evangelista. Aunque usted no sea evangelista, usted tiene que hacer obra de evangelista. Jóvenes con jóvenes, señoritas con señoritas, mujeres con mujeres, caballeros con caballeros, profesionales con profesionales, obreros con obreros, pero todos predicando el evangelio. Y tendremos una mejor iglesia, un mejor resultado. Y el nombre del Señor será glorificado. Y usted será premiado, galardonado por el Señor. Porque ha hecho lo que Dios manda. Oramos. Padre, gracias. Gracias por esta mañana y gracias por este buen tiempo, Señor. Señor, no importa los minutos que nos hayamos pasado, necesitamos saber lo que tú nos mandas en tu palabra. No solo saberlo, sino también quitar ese espíritu, Señor, ese espíritu de pereza, ese espíritu, Señor, de timidez, y prepararnos, Señor, para el próximo año. Bendícenos y úsanos y ayúdanos y darnos todo poder de lo alto. Que cada uno descubra sus dones y los ponga al servicio de tu obra, Señor. Oramos y pedimos tu bendición para cada creyente, para cada discípulo tuyo, para cada familia, Señor. Pedimos bendiciones espirituales, pero también que podamos responder al llamado que tú nos has dado. Si somos salvos, que hablemos de la salvación. Bendícenos y ayúdanos. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y que esta palabra quede en su corazón, quede en su mente. 3 cosas, 3 recomendaciones de Pablo a Timoteo que sean también para usted y para mí.